que se nos fue un cronista, muy conocido como gran cronista, escritor de Chinchín el Teporocho, creo que es con el que más lo ubican de alguna manera. Pero bueno, ahí está Alexander, hola. El maestrazo que nos va a hablar de él. Alex, ahí estamos. Y pues bueno, estamos esperando que se conecte la gente aquí para saludarnos. ¿Cómo ves? Ahí hay un delay de ahí en el monitor que tenemos. Es un delay, ¿verdad? Sí, es un delay, no, es ya. ¿Cuántos segundos? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Voy por un café. Permítanme. Adelante, sí, yo voy a cruzar. Presumiendo la taza de la lotería. Mi agua, ¿qué tiene mi agua? Tu café, aquí la productora que me está quitando el agua. Pues bueno, la tarde de ayer nos encontramos que Armando Ramírez, de juicio, no sabemos cómo, bueno, no es lo importante es que dejó un legado interesante, el creador de el arte acá en Tepito, y bueno, anécdotas de él, ahorita nos va a platicar Alexandro. Una anécdota que me gusta mucho es la que él contó sobre Tepito, parece que es como origen del nombre de Tepito. Ahorita le preguntamos aquí a Alexandro que prepare su cafecito. Y hay muchas historias que contaba, desde Imevisión. Recuerdo una charla que hizo él con motivo del terremoto de 1985. Él trabajaba en Imevisión y nos está narrando que él iba a ir a las instalaciones del IMER y le dan indicaciones, no, tú quédate ahí y haznos la narración que ves, ¿no? Entonces, pues quienes vivieron el terremoto de 1985 saben que hablamos de lo terrible que fue. Listo. Pues me parece que fue en la Villa Urrutia, ¿no? De la Condesa, que estuvieron velando a Armando. Ya no supe yo, hoy ya no me he conectado a los vídeos. Van a estar hoy hasta las 9 de la noche, lo iban a cremar. Y parece ser que quieren esparcir sus cenizas en Tepito. En el barrio de Tepito. Pues, tú dices, ¿desde dónde arrancamos? ¿Desde dónde arrancamos? Pues es que no sé, yo estaba platicando un poco de lo que escuché de él. Por ejemplo, él decía en una de sus tantas de televisión el nombre de Tepito, que dice que pues estaban estos señores, los serenos, y que en ese entonces, pues del centro de la ciudad hacia Tepito estaba alejado de la ciudad, y entonces los ponen a dos guardias y le dicen a otro, pues tú te vas por allá y yo me voy acá, y si algo nos ocurre, pues Tepito, o sea, porque traían su pito. Yo a ti Tepito. Yo a ti Tepito. Entonces, el otro también, resulta que el que dijo, pues si pasa algo Tepito, pues nunca pitó y desapareció nunca. Y parece ser que por ahí viene la anécdota que él contaba, no sé. Como digo, no hay un lexematepi, ¿no? Bueno, ya se habrá, no sé si está en la academia, pero debe seguramente tepiteño. Ajá. Como pasó con Cantinflas, que la Academia Mexicana tepiteño, tepitesco. Cantinflas, cantinflesco. O sea, Tepito tiene una nueva posibilidad de visibilización más allá de esta condición excluyente de clase, justo cuando ya atravesó el México de la modernidad alemanista la idea del progreso, esa cosa extraña que se parece mucho al proyecto neoliberal de 1988, ¿no?
Entonces, primero Armando, a quien pues vamos a extrañar mucho. Claro. Yo tuve la oportunidad de hablar con él, yo platicaba con él cuando éramos vecinos, yo vivía en la colonia Doctores y él, no sé en dónde vivía, pero siempre nos encontrábamos en unos licuados que estaban en el tianguis que ponía en Álvaro Obregón. Ahí arrancaba un tianguis que luego fue de antigüedades. Ajá. Ahora ese tianguis lo ponen los sábados y domingos también me parece, sobre el parque que queda frente al Centro Médico en la Avenida Cuauhtémoc. Pero antes arrancaba, digamos, había uno solo de los domingos y otro que también era los sábados y se iba todo Álvaro Obregón. Justo enfrente de donde ahora es el Cine México hipster, edificio, departamentos inteligentes, Sí. que respetó la estructura arquitectónica del Cine México de antes. Ahí viendo al Cine México, domingo, generalmente, al menos yo, no sé, el maestro, luz, bien crudo, yo estoy hablándote de hace... ¿Él temblaba? No, él siempre estaba muy lúcido, siempre. Ah, Y era, el encuentro pues, sería como por ahí de la hora de la barbacoa en el tianguis, ¿no? Las 12 y media de los domingos. ahora que me empieza a revivir. La hora en que uno empieza a revivir, entonces todavía venía la gentrificación. Interesante la partida de Armando justo ahora, por lo que pasa, por las transformaciones de la ciudad y también por cómo se puede llegar a hipsterizar un concepto como Tepito. Ahorita vamos a hablar Ajá. de las, ¿cómo llamarlo así? Del Tepito Daniel Jiménez Cacho, o sea, el Tepito de la serie de televisión, el Tepito de Safari en Tepito, que es un remedo de descripción seria en términos etnográficos, en términos estéticos, en términos anecdóticos, ya no digas en términos históricos, y que Armando fue muy puntual en soltar la crítica en su momento. Pero bueno, me refiero a la serie del Canal 12 Crónica de Castas y al proyecto Safari en Tepito que dijeron Jiménez Cacho. Sí. Volviendo a esos años en que platicábamos, bueno, fueron por lo menos unos 10 fines de semana. Te hiciste cuate de él. Y luego me lo encontraba por algunas razones de índole laboral, presentando, promoviendo alguna obra de teatro de nosotros, en Efecto TV con Ángel de esa fue la última vez que me lo encontré en un programa que estuvieron los Technicolor Fabrics, que me entrevistaron a mí y que él tenía un segmento. Y eso sería hace 4 años, no, un poco más, 5 años. Desde entonces no había comunicación por Facebook, o sea, nos escribíamos, puse ayer la muerte, la Armando, Cruz Armando, amigo además, pues no quiero decir así para que las buenas conciencias digan que lágrimas de macho o de macho progre quieran decir Armando Vergil fue injustamente violentado, Claro. y hay que decirlo, y ese es un tema y un debate amplio. Sí, por Pero lo que pasó con el lamentable, y más lamentable que las redes además se hubieran concentrado ciertos grupitos que por cierto están muy identificados, y no sé por qué, lo sé, y ustedes saben que lo siguieron sin respeto absoluto por su familia. Lo menciono porque creo que vale la pena, es en la línea de lo que ahorita vamos a profundizar, pues también un heredero, es decir, vámonos desde los orígenes del barrio. sustantivo, Tepito, lugar, ¿no? Ajá. Pero si nos vamos al año en que nació Armando Ramírez, que fue el 52, hagamos un ejercicio de clase media intelectual, digámoslo así.
la canción de Ana Belén, yo también nací en el 53, ¿no? Español, bueno, el tema es totalmente inmerso en la dictadura de Franco, ideales que luego a los 60 los agarró a toda la inacción de su adolescencia, ¿no? Primera generación en donde los jóvenes tenían la llave de las cosas, aparentemente. Ya el marketing se encargó del consumo del hombre. Pero a esa, porque si la escucháramos y pensamos en todo lo que dice una primera persona describiendo una generación, y pensamos en Armando Ramírez estaría justo del lado de los excluidos. O sea, él podría cantar, yo también nací en el caso 52. Sin embargo, muy joven, por parte de una forma del movimiento estudiantil del 68. Si es muy joven, ¿qué es lo que tenía en mente? Pues papá boxeador, una mamá de casa, el barrio bravo, que en las películas en el cine nacional se había representado de una forma muy idílica. O sea, estas películas de Kid Corona, Campeón sin Corona, el tema era la superación de la pobreza a partir del esfuerzo deportivo, pero había un error trágico del personaje que hacía que cayera en lo muy parecido a nuestros ídolos deportivos, aunque bueno, y boxeadores, ¿no? Hacen series y todo. Pero el punto es que esa era la versión, ¿no? El Tepito, que luego un poco lo echaron a andar también con el tema Cuauhtémoc Blanco, ¿no? De ahí salían los garbanzos de a libra para las grandes hazañas deportivas. El Tepito para el mundo, ¿no? Nuestros grandes héroes iban a salir de ahí, claro. Pero no abordábamos lo cultural. Porque no estaba en el proyecto de desarrollo, en el sentido de que si en el 68 se hablaba de democracia, se hablaba de no represión, con todo lo que pasaba en el mundo, en el caso de Armando Ramírez, pues su futuro, en ese sentido como futuro de todo hijo de clase obrera, trabajadora de un barrio de clase media baja, es un futuro que tendría que ver la literatura ahí, un poco como la canción de Tex-Tex, ¿no? ¿Cómo se llama? El muchacho del barrio, el hijo del barrio. El hijo del barrio. ¿No? De que el que se portaba bien acabó, ¿no? O con una peripecia de vida y no triunfa allá en el fondo del callejón, el que estaba en el fondo del callejón le metía de todo para paliar su dolor por vivir la pobreza y la falta de futuro, termina siendo el que saca adelante a la familia, ¿no? Esa es la canción de Lalo Tex, otro adelantado también. Tiene que ver con todo esto, porque entonces esa cultura popular cruza con muchas cosas en ese momento de efervescencia política en este país. O sea, Armando Ramírez forma parte del movimiento 68 sin obviamente tener que ver con los de 24, 25 años que ya van a caer en el gobierno, que esa es toda la historia oficial, no oficial, no oficial, oficial, como lo digo en las obras que trabajo todo el tema. Ajá. Pero viene una generación que a él, si lo vemos en retrospectiva, no toca directamente esta carta con la que los intelectuales juzgan, aniquilan a Elena Garro, cuando viene toda esta acusación de formar parte del movimiento. Y es el chivo expiatorio, ¿no? O sea, las paga todas, así como un líder estudiantil también sale del poli, como
Armando Ramírez, Sí. y ahí vamos dándonos cuenta de dónde están las identidades, ¿no? Sale Boca, sí, me parece. Y esta línea Monsiváis, esta línea Carlos Fuentes, todos estos intelectuales que firman contra Elena Garro, sin mencionar al grupo de paz que lo configuraron, por ningún motivo, aunque sea parte de su horizonte en términos de descripción o de esa especie de análisis no histórico, diría yo, si lo quieran mucho me van a odiar, Carlos Monsiváis, que tiene de luego su valía, aunque fue muy padre así como un personaje que hablaremos de Ricardo Rocha, muy por entrevista le dice a Pablo Ignacio Taibo II, nuestro amado Carlos Monsiváis, y le contesta Paco Ignacio, Carlos Monsiváis tenía muy buena y mala leche, ¿no? Entonces se puso a Elena Garro en el 68 la cantante del año. Pues ahí está, ¿no? El libro de la doctora Patricia Rosas, le mandamos un saludo. Saludos. Armando Ramírez comenta, ¿no? En entrevistas que él de pronto descubre textos en los que hay malas palabras. Y que el hecho, ¿no? Es lo que yo imagino, que el hecho de que tú te conoces con un objeto que encierra un discurso hegemónico y cultural como mucho debe ser un libro, ¿no? O sea, yo le llevo un texto medianamente grueso a cualquier chavo de Tepito y lo va a ver como un objeto de poder, como un discurso de poder, pero si ahí abres y ves no sé qué leperada o albura haya leído Armando Ramírez. Creo que decías haber leído al mismo José Agustín, ¿no? No sé si fue él, pero seguramente fue también él. Sí, entre otros, sí, yo recuerdo una entrevista que dio para Canal 11. Con Ezra Chabot, ¿no? Con Sí. Ezra Chabot. Sí. Ahí es donde dice, Tal cual. precisamente estaba diciendo que lee a José Agustín. Trabajó con José Agustín, de hecho, después para el programa de televisión. Pero todavía no sabía quién era José Agustín y había leído. Bueno, yo también puedo escribir. Dice que de ahí empezó a juntar y por eso es que al siguiente año, el 19, sacó Chin de 1975. 44 años. Entonces, de distancia. Ajá. Y además, bueno, estaba en boga puntitito el boom, que son inventos con la valía que implica y con la lectura que uno puede darle a la distancia a todo eso, viendo la figura que representó políticamente y como discurso hegemónico Paz y la que representa actualmente como discurso hegemónico ese buen hombre que se metió a Bellas Artes a vestirse de Chayla Vargas haciendo que las mil y una noches Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa. Sí. Parece agente de la CIA, no sé. Pero voy a esto porque en antropología, en una división contemporánea que hace Marc Oyer en su último texto, el fin de la humanidad como prehistoria, ¿no? O sea, la humanidad ya no está en la prehistoria, ya tiene otra conciencia en términos planetarios. El fin de la prehistoria. No habla de la clase opresora y la oprimida, o sea, la dicotomía o la dialéctica se convierte desde la etnografía de Marc Oyer en consumidores, que sería la clase media, poseedores, que serían unos poquititos que están encima de la pirámide, y excluidos. Entonces, si nos remitimos a esos conceptos que son de hace muy poco, este es muy reciente, y leemos a José Agustín desde ahí, pues él era un excluido, totalmente. Claro. No es apadrinado, no era hijo de nadie, quiero decir, de nadie del gremio que lo impulsara. ¿Cuánta necesidad había de visibilización
esa generación posterior a la del 68, que no fue aplastada, que necesitaba identidad, que no fue la generación de José Agustín, que ya había agarrado el rock and roll y que estaba más en las colonias y en el gusto de la clase acomodada. Ya hablan de José Agustín. Lo pendiente de... Es un tema pendiente, Sí. que además, bueno, pues son 10 años, digamos, de un autoexilio, por desgracia, existencial, sino, o como se le quiera llamar, pero él está, y va a estar siempre. Y bueno, me parece que eso inspira a Armando Ramírez en ese sentido. Hay una apertura, no desde la, no alineación de la cultura oficial promovida, o la literatura exquisita, sino desde la exigencia de derecho a la posibilidad de existir con un personaje como el de Chin Chin, el Teporocho, que se parece mucho a ese del que hablábamos la vez pasada con las revueltas, de Pico Pérez o Pito Pérez. Se parece muchísimo. Claro, no está en este estado beatificado, o este estado de umbral filosófico existencial, como lo plantean revueltas o el primer modelo del personaje, sino Chin Chin el Teporocho. Entonces estamos en Tepito, del Tepito al T por 8, 3 por 8, ¿no? 3 por 8. O un T por 8, ¿no? 8 centavos, ¿no? Eh, Estamos hablando de... eso está creado que en el 70, ¿qué dijiste? 75. 75. Entonces es parte de un México, ese finales de los 60, empezando los 70. Un T por 8 de los 70, un poco de mediados de los 70, un T por 8 casi de la finalización del sexenio de Echeverría. Y entonces, ¿qué hay? Pues es un desencanto, ¿no? O sea, a mí me parece que a partir de ahí lo que empezamos a ver, que a mí me parece interesantísimo de Armando Ramírez, no sé si a ustedes les ocurra, hay una especie de visita a la Edad Media cuando uno se mete a Tepito. O sea, por ejemplo, tengo una fotografía de una fotógrafa, una chica muy joven. Ajá. Igual ya al ratito, cuando terminamos lo vemos, Sí. que hizo una exposición, Laura Fajardo, que le mandamos saludos, y se llama Aquí nos tocó chambear, se llama esa serie. Aquí nos tocó chambear. ¿No? Y yo le decía, es que todos esos personajes son de la Edad Media. Y entonces pienso, por ejemplo, en ese primer y único, creo, documental de Buñuel, Las Urdes, que es estos lugares en donde están los talabarteros con químicos, limpiando las pieles y cortando. Y él dice en Mi último suspiro, fue una visita a la Edad Media. Y eso a mí me parece que ocurre un poco con esa imagen que por el blanco y negro lo puede uno de alguna manera leer. Y a leer Chin Chin el Teporocho, que yo lo habré leído chistoso, porque yo lo primero que leo de Armando Ramírez es Quinceañera, porque creo que voy a leer o voy a ver una foto de Talía o de Adela. Tú estás enamorado de Talía. No, es que fíjense que cuando hacían Quinceañera a 2 cuadras de la primaria donde yo estudiaba, Ajá. la casa del Memo está ahí en Mérida y Guanajuato, ¿no? Que hacía Sebastián Lear, este actor, y hacía escenas ahí con Margarita Sanz, que también, saludos. Iba yo, ¿cuántos años? 87, con un compañero mío nos íbamos de pinta recreo para ver si veíamos a la Beatriz o a la Maricruz, ¿no? Entonces vamos a ver a Adela, y 2 veces las vimos y 2 veces nos saludaban de cachete y no nos bañamos con Pues claro, ¿cómo te ibas a bañar? eran ángeles caídos del cielo. O demonios, más bien, ¿no? Se convirtieron en demonios, eran ángeles. Recuerdo que yo estaba enamorado de las quinceañeras y entonces un día en una feria, en el pasaje de Calpino Suárez, iba con una y veo quinceañera. Cuando hacía la feria ahí, que ibas a caminar, Y era un kilómetro del libro, te llamaban, el oro de un lado y del otro. buenísimo de eso que regreso. cuentas. Esa, ¿Sí? esa feria del libro a mí me gustaba mucho ahí. Ahora ya pusieron Entrañable. No, ahora
ya es un, ¿qué será? Un molde, Sí, un bolsillo ahí como, sí. como abandonado, ¿no? Como que podría tener otra atmósfera, pero bastante Sí, bastante pasaje. para hacer un pasaje de letra libros. Los libros de texto que se encuentran. Entonces ahí veo quinceañeras, ¿no? Yo creo en primero secundaria. Y le digo a mamá, comprarme una quinceañera. Con que veía, decíamos. Digo, ya siempre me acercó cuánto yo le pedí, lo que se le ocurría, pero así como, pues, Adela Noriega no creo que aparezca aquí, ¿no? Pero, pues, quinceañera. Pues gracias a Carla Estrada y al canal de las estrellas. Entonces como que a la tercera página empecé a ver los 15 en la vecindad de mi abuela y a entender otras cosas, ¿no? Como de la necesidad social, del rol, de hablar de la explotación, pero no desde una perspectiva que todavía no entendía que era de clase, o sea, es desde la clase, por la clase. O sea, los personajes empiezan a hablar como ellos mismos, no es alguien que dice, y estos hablaban así, sino todos empiezan a hablar más allá del tema de la primera persona, el intradiegético, el extradiegético y demás, que todo eso autodidacta. Armando lo manejaba de forma extraña y usaba de forma espléndida. Me parece que tenía muy claro como su principio, dentro de muchas frases célebres de él y en sus libros, esta frase, o en sus programas de televisión, porque él inaugura una forma de hacer periodismo o crónica en la calle, ¿no? Es muy interesante todo lo que pasa, pero sin verbo no hay sobrevivencia. El que tiene verbo puede sobrevivir. Sí. Y nos volvemos a enfrentar a los temas, si nos vamos en términos latinoamericanos, del el lunfardo, el caliche, Cantinflas. Claro que Cantinflas lo que hacía era quebrar la sintaxis y en realidad estaba muy atenuada toda la cuestión alburera, sexual, estaba muy atenuada en Cantinflas, ¿no? Y Armando Ramírez pues se le vale, se va sobre el albur y se va sobre sonoridades, como esta sección de las últimas cosas que hizo, Ojitos Pajaritos, ¿no? Esta especie como de, no son ni los refranes, pero encierran una cierta sabiduría, pero tienen un contenido en la imagen, pero tienen un contenido en lo simbólico, Claro. pero hay pero es de los de Tepito. O sea, esto no es cultura, o no es alta cultura. Y entonces me parece que justo pasa, estamos hablando de él hoy, que pues ahora sí que se está convirtiendo en polvo, ¿no? Está en otra dimensión, ¿no? En este instante. La doña manda saludos a los dos y Saludos. dice que este cronista le gustaba mucho verlo en TV. Y pregunta si saben qué premio le dieron porque no recuerda. Fue el premio Cabeza de Palenque, se llamaba. Por un guión, ¿no? Si me dicen la Chataguayo, se llamaba. Es la Chataguayo. Que no se filmó. ¿Quién se alienta? Me dicen, yo no lo conozco, fue en el 87, tengo dudas ahí. Se confunde con el Ariel, pero el Ariel se lo dieron en el 77 por la adaptación del guión de Chiquiteporocho, 2 años después. Ser de Tepito, ponerte a decir quién eres, ser quién eres, poner ese contenido y de pronto Chinchines de pronto se vuelve el barco de batalla temáticamente y en crítica del maestro Ricardo Garibay un ratote. O sea, Ricardo Garibay es como uno de los intelectuales que en ese momento, él que siempre hablaba de la crítica desde el modelo de la crítica. O sea, la crítica no es la crítica por sí misma, sin más ni más. La crítica obedece a una historia de las mentalidades, incluso, ¿no? Y eso siempre va a ir muy puntual. Ahorita ya estamos por fin asumiendo el giro de colonial de
usa y todo esto. Pero en ese momento, pues Armando Ramírez estaba poniendo la línea y también el mundo editorial tenía esa necesidad, digo, venden ejemplares, venden papel, tienen lógicas sociales, no tanto como ahora que ya es una cuestión monstruosísima, ¿no? Sí. Pero en ese momento, y bueno, se han diversificado los medios, pero en ese momento las voces realmente estaban en una crisis que era una consecuencia del 68 y del 70 y desde la Olimpiada y de lo porque arrastró Aparte, lo pues, cultural de hablamos del mundial y la Olimpiada y era ponerle al mundo lo bonito. no hay te por ocho en las fotos del mundial de la No hay feos, es más, hasta los güeritos, ¿no? no, O bueno, sea, las edecanes, esa famosa edecán de Regina, 2 de octubre no se olvida, que parece por ahí esa edecán famosa, es por otros libros después, pero es eso, o sea, el mundo bonito, el mundo nice. el mundo blanqueado además, y además Incluso después de la matanza, o sea, no, aquí no pasó nada, no pasó aquí, no hubo tal, eso no pasó aquí ni en ningún lado casi, ¿no? O sea, el 68 en todo el mundo parece que es un baile. Le pasa presente a la imagen del mexicano de abajo. No hay morenos, no habemos morenos hasta los comerciales de solidaridad. O sea, yo leo eso. Sí. Porque antes era blanquearle, digo, Justino Morales de Hacienda de nada más el pinche nombre, háganme el favor. Imagínense que el personaje del comercial se llama Justino Morales. Yo no les quiero decir lo que pasaría con las fake news. Si lo midiéramos con la que vienen ahora los intentos de ¿Qué pasa? 2 días atrás. Pero bueno, Justino Morales era Héctor Miguel Valles, o sea, era un tipo que podía ser español o podía ser italiano. Tipo guapo y atractivo, Sí. así como que, sí, le pago con gusto. Sí, no era como, no sé, Juan Collado, ¿no? Ajá. El punto es que, bueno, Chin Chin el Teporocho en el imaginario, y aparte Chin Chin, o sea, ya estamos hablando de estas onomatopeyas y de todas estas cosas que además nos sitúan en un aspecto de identidad muy, yo digo, rico y que se ama, incluso se comparte, pero no queremos que se vea. O sea, no existía Pericuapa. Yo sí me escuchaba mis años de vida. Claro. Pues no había, tenías que ir a Tepito a comprar fayuca, y eso Sí. era la fayuca de veras, o sea, compramos Fayuca de marcas, Cancún. marcas extranjeras, los tenis, Les ¿no? voy a comentar algo. He de haber tenido yo como 16 años y estaba estudiando inglés en Harmon Hall de Linda Vista. Harmon. En boga, Harmon. Sí, era así como, y conocí a unos hermanos ahí, hombre y mujer. Quieren conocer Tepito. Claro. Porque ellos decían, no, es que dicen que ahí puedes conseguir todo lo que quieras. Pero pues estos muchachos, iban en ese tiempo, por ellos en el primer carro que empezó con mensajes de voz. Cierra la puerta. Sin recuerdo qué carro era, pero... Era el Chrysler New York. Y el León. Entonces me dijeron que si yo los podía llevar, porque les decía, si yo he ido a Tepito. Entonces nos llevaron, el que conducía, y cuando nos bajamos, nunca se me va a olvidarles lo que habló ese muchacho. Estaban unos borrachitos de ahí tirados echándose sus, no sé si eran pulques o qué sabían tres era lo que estaban bebiendo. Pero se está viendo y dice, ¿cuánto folclore hay aquí? Y le digo, Folclore, ¿no? o sea, la palabra que Le digo,
amigo, esto no es folclore, esto es pobreza, esto es muchas cosas que ya no recuerdo que tanto dije yo. Y me molesté porque ellos bajan de su clase media alta, bajaron a ver la clase media baja, Panar. exacto, que era una experiencia de lo más bajo y recóndito de Tepito que ni yo misma había conocido. Sí, así que, pues bueno, fue algo que quedó en el recuerdo, Pero lo tengo bien ¿sí? ubicado. Sí, y esa palabra, folclore. Es un desastre esa palabra. Bueno, es un desastre en sus excepciones, porque si uno, a mí cuando me toca trabajar en términos de música o de cantor o de canciones, como le quieran llamar, a la hora de llenar la ficha. Es que las fichas técnicas son una verdadera, una encrucijada, ¿no? Pues yo hago folk, yo puedo decir que hago folk, Claro. pienso que hago más folklore. Bueno, porque uno piensa en Cat Stevens, queriendo uno, aspirando al islamismo. Pero resulta que ahora eso fue en una megafrente de la UNAM, como 3,000 personas y no sé qué. Me presentan que les trae folclore. Entonces de entrada los músicos que iban conmigo me voltearon a ver como con cara de... Entonces, no, utilizan el término de la manera más amplia, ¿no? Pero esta especie de americanización de términos y de describir como folclórico algo que se convirtió justo por estas etapas de los mundiales en envoltura mercantil del turismo o del proyecto turístico, pues entonces tenemos que el folclore se vuelve ¿qué? ¿No? Que los folcloristas es un concepto de los 60. Claro. Pero ya cuando oyes folclore en Tepito y te dicen que folclórico, es que es ofensa, es como es el equivalente ay, ¿cómo le dicen esto? Cuando es muy... Bueno, los franceses tienen una forma de decirle a la gente que es folclórica, como que tienes un glamour, como que tienes una cosa ahí rara, ¿no? Es extraño, ¿Es despectivo? Despectivo, por supuesto. Entonces, ¿qué folclórico? Sí, así yo lo vi como una muy despectiva. Y uno se saca de onda, o sea, folclórico. Entonces viene toda esta onda de, claro, ¿no? Uno es folclórico si está colonizado, uno es folclórico si está explotado, uno es folclórico si está negado, uno es folclórico si está escondido, uno es folclórico a causa de los filtros o no del Instagram ahora, ¿no? Pero si lo volteas de la clase alta y haces cosas para culturales, puede ser folclórico y se sienten folclóricos. Claro, y ahí viene la especie de apropiación, y una apropiación que me parece, pues bueno, una apuesta más de la oferta mercantil o una vendida de ética contemporánea, de ilusión, que bueno, ni es cierta, yo soy activista, sí, pero vamos, ahí, no sé, eso que tú nos dices son 80, ¿no? Sí, debe haber sido como el 87, algo así. 87. El término en francés, que es más o menos análogo con el de que folclórico sería exotique. Es un las plumas, ¿no? Sí, no, la cosa balinesa. Entonces es un tópico. No sé qué piensan ustedes. Es un tópico, es un tópico. Soy español, pues el comercial de la bolsaza, ¿no? Claro. O el charro mexicano, el borracho. Uno no encuentra dónde está el T por 8 porque uno tiene una idea doble. A veces me pasaba cuando yo leía, después de quinceañera, pues el chichi T por 8 supuesto.
luego fue el ¿Te gustó a pesar de que no era lo que querías? dio más de lo que yo quería, que era, no era, como que no era de mentira. Como que estas las podías tocar. Y no estaban ahí para que esa carrera pudiera tocar. ¿Sí? O sea, no era... Era porque no me pides una mañana así, a que ver esa... Y que veías todo lo que implicaba esa no impresión de un ritual, son unos 15 años, ¿no? Sino, y bueno, la telenovela, pues, una cosa, pues, es como ver a los cárteles en El Señor de los Cielos, ¿no? O sea, es chile con huevo, pero pégale al bloque socialista, ¿no? Y acá era más o menos lo mismo si estuviera la telenovela, pues, como, el punk es güero, hello, o sea, el punk es güero, guapísimo. Y el poncito chiquito era Raiza, y la mala por el amor de Dios, increíble. Ahí Nailea Norte es precisamente la protagonista de Crónica de Castas, ¿no? Qué curioso. Que no es que venga, pero ella pasa, esa la le pasa todo. Me acuerdo que directo para decir, eso no es Tepito, eso parece Los Ángeles. Los Ángeles. Pero claro, Los Ángeles. Entonces ya en Chinchín el T×8 tú no encuentras al borrego de la cobija con el, ¿sabes? Con el cactus, huevón, al macho pero o al valiente la orilla. No encuentras a eso que pudiéramos entender que era un Caifán antes de los Caifanes de Sabrán, o sea, Gómez Cruz, Chávez. Oscar Chávez, que pues será el estilo hasta que muera. Estilo, sí, por supuesto. Ulisa y Álvarez Félix, que eran los fifís, ¿no? Y este viaje tremendo, pero el Caifán estrictamente ahí sería Sergio Jiménez, ¿no? O sea, si le movemos un poquito a la palabra con estos juegos que estamos haciendo, el caimán, ¿no? El caimán dentro de los Caifanes, del grupo ese pues eran como nuestros beatniks, ¿no? En ese sentido los Caifanes eran como algo hacia allá, con ese grado de libertad, pero no, los hippies eran oscuros, ¿no? Y siempre estamos en esta especie de dicotomía de otro pequeño renacimiento, otro pequeño romanticismo, otra ruptura y entonces una reforma y una contrarreforma. Y pequeñas medias, como si en la modernidad todo estuviera al mismo tiempo, pero con Armando Ramírez me parece que la lectura desde ahora, en la 4, es muy distinta a la que podíamos tener cuando el güey salía, era así, cuando el güey salía en Gente Grande, que era un viaje, o sea, vamos a fumarnos un toque, vamos a ver un programa completo de Para Gente Grande, de Ropa de los Amigos de 3 horas, donde salía Ofelia Guilmain o Enrique Roche yendo a León Felipe, donde entrevistaban a Mecano, donde salía Armando Ramírez hablando del barrio Bravo, hablando de Azcapotzalco, donde la cortinilla era una casa, ¿no? Y salían las fotos de todos los deportistas más importantes que había, estaban en los Juegos de Alegría, y dirían, ay, las mujeres, ¿no? Y ahí la crítica era, ¿no? Pasaban a una, y había un montón de posibilidades. Entonces, bueno, en ese Para Gente Grande aparecía el señor, y uno de por sí decía, mamá, es grande, ¿no? Una apuesta en la empresa de Armando Ramírez, hasta hace muy poco me pareció en una entrevista también. Lo que hizo Rocha fue una apertura importante en ese gran transformación de manejo de la industria del entretenimiento, de la generación de la alienación de la política, que era Televisa. Y ahí tenía lugar este señor. Entonces pasa algo muy, muy interesante, que con ese señor la clase media ilustrada dice, ay, no, porque salen. Un poco eso que le pasaba a Botellita Jerez cuando salía en Cachún, ¿verdad?
no le pasaba Ritmo Peligroso, pero era el gusano guapo, con todo respeto al querido Pío. Sí. Pero pues, era el gusano guapo. Hasta eso de una generación no tan Saralegui, ¿no? Pero pues sí, más para allá que, por supuesto, de este lado. Pero bueno, el Marielito dice lo que dice y me parece que es muy legítimo y muy poco panfletario y eso es maravilloso. Claro. Lo tiene, pero no es como tal un ataque ideológico porque fue Habana y no Bacardí. Entonces Armando Ramírez me parece que se vuelve una especie, para algunos, de patito feo. Porque Monsiváis, porque José Agustín, porque hay una especie de pureza literaria. Cuando las editoriales piensan eso, nada más que revisar la línea de, digo, patito fue para los pendejos, pues, porque digo así, porque si ibas abrevando de todas esas lecturas y veías la película Noche de Califas, y entonces uno se va enterando desde donde yo me iba enterando de que existe un grupo de teatro de Tepito Arte acá, que hacen el 74, me parece, y en el Tepito Arte acá, fíjense, está Ehrenberg, de los fundadores de Ehrenberg, y Ehrenberg vivía en ese área donde tocamos, que después fueron los futbolistas en el 67. O sea, seguimos hablando de ese tema que vamos a ir desentrañando, que es por una parte cultura popular, Sí. que es mucho más general, más, diría yo, de cronología universal, occidental, pero universal occidental, ya nos estamos poniendo muy heavy, y con la cultura, que ya tiene que ver con un previo a la posmodernidad y que tiene que ver con que ya pasó el existencialismo, ¿no? Y que si vamos, por eso yo desde la 4T Armando Ramírez, que cae de este lado, de este lado. No es algo menor. Están ciertas compañeritas y ciertos compañeritos echándose una intención de rima que me parece muy desafortunada. Luego a ver si no me vuelven a escrachar por andar haciendo esto, porque por eso. Sin cultura no hay nación cuarta nación. Los pues son aquellos para los que uno debería de esencial, a unos cabrones a los que hay que decir es que las becas del FONCA son propiedad de la nación. Dejen de vivir de eso, ¿no? cabrones. O vamos a turnarnos las de veras, ¿no? Pues sí, bueno, se enojan mucho y luego dicen que no había primer bailarín del mundo sin el FONCA y venimos a todo eso. Y no es a ultranza, no, o sí es, tiene que ver con la homogeneidad de un sistema. claro. Y con cómo cada quien está, ¿no? Medrando en esa lógica y en esa cosa que el neoliberalismo apuntó y que en la que curiosamente Armando Ramírez nunca, así como José Agustín, trató para encontrar un lugar. Él siguió una lógica ascendente en cuanto a lo que quería significar la identidad, o sea, era, si uno puede armar una mesa de debate entre sociólogos, o entre etnólogos, antropólogos, entre novelistas, entre guionistas, entre cuentistas, entre periodistas, entre dramaturgos, o entre todos, entre todos Ramírez. Nada más imagínense el poder de ese hombre, ¿no? Y claro, pasan muchos años de que Jaime López escribe Chiranga Banda y la canta, que sale en Avalancha de Café Tacuba, que existe en TV latino, y que uno oye pues muy cagado, que uno ya juega, me identifico con la frase y la línea que quieran de la Pero sobre todo... viene de ahí Jaime López, de Armando Ramírez también. Sí, como dices, esos juegos, esas palabras de la changa banda, es tan interesante que que realmente no todos los mexicanos entienden, hay mucha gente que no la comprende. Y me pasó con amistades españoles, por ejemplo.
bueno, ¿qué dice? O sea, es una traducción, es un diccionario mexicano. Y sí, tienes que hacerles una verdadera traducción, porque Sí, no tienen idea. Y a lo que voy es el nombre de ese primer libro que estamos mencionando. Chin Chin el Colcho. Que ese Chin Chin que todos mucho. Chin Chin el último que llega ya, ¿no? Chin Chin el que no es. El Chin que Chin no, si me la recuerdan, acá es Chin el Chin, retrato. Claro. pero Chin Chin, porque hay gente que nos ve de otros países. Chinga tu madre 2 veces. O sea, Sí. tal cual, ¿no? Es una mentada de madres, es un insulto muy grande. Sí, pues yo creo que sí hay que homenajearlo, ¿no? Claro. Pues, Quería que Algo como diría. ¿Qué tanto es tantitito? ¿qué tanto tantito? Pues qué tanto es tantito. O sea, y este tipo de... no es el hecho, es bien padre, porque podemos hacer un árbol genealógico en términos de lo que lexicológicamente, en términos de sintaxis, análisis sintáctico de estos novelistas que han reapropiado la vida al ras de la banqueta del barrio, del grupo, del colectivo humano, del sector social, si nos queremos poner en esos términos, aplica también Javier Velasco, por allá. O sea, me estoy dando un salto ahí medio cuántico, pero también, o sea, Javier Velasco dice, entre otras cosas, Jaime López el mejor letrista que ha habido en México. Estoy de acuerdo con él. Armando Ramírez es una influencia de... Habría que preguntarle a López, ¿no? Pero por ahí van. Claro, Jaime López tiene un estilo y tiene un sello y tiene una poética inconfundible en la que la musicalidad de las palabras importa en su sentido más que el sentido intrínseco de esa especie de portador de verdad que tiene Armando Ramírez. O sea, te toca tirar el pato vato, no le saques, están las P's y las T's. No digas que te vale gato flaco, ya no jales. O sea, sigue usando las dos, pero es una métrica y no agota. Siempre tiene una posibilidad extra. Le das casi un sorjuanista, el pinche Jaime López. Y Armando Ramírez no está labrando la piedra para encontrar el sentido, ¿no? al discurso, sino que ve con una claridad absoluta lo que está pasando, lo traslada, lo comunica y te da. Se lo expone, man, sin maquillajes. Sin maquillajes. Yo aquí viendo el comentario de Eva, que sé que le gustaba verlo en la TV, yo creo que las pocas personas que no conocen de su historia lo llegaron a ver en televisión, en sus cápsulas de mostrando la ciudad, hablando de la arquitectura, hablando de lo que es la historia en general. Entonces, yo creo que a nivel general, la mayoría de las personas, nada más de oír esa clase de tantititito, ya saben quién fue el que más, no saben quién fue en realidad él. No morirá la flor de la palabra. Eso es todo. ¿No? Así es de poderoso. Tú lo acabas de decir perfectamente. O sea, sí, porque si oye Chinchín el Teporocho es como, sí, ahí está. Pero no lo ubica. ¿Qué tanto? Porque volteaba la cámara y decía, ¿qué tanto es tantito? Con eso Tanto es tantito, ¿no? Porque no se fue al albur, que ya sabemos cuál es su equivalente. Nomás la puntita. ¿No? Es analógico totalmente, ¿no? Pero el que tanto es tantito te lleva además a un brinco interior.
Se parece mucho al copetín de la canción de Pedro Infante, ¿no? La diosa del briago y a salud de que dejo de chupar. Nada más un copetín. Copetín. Voy a dejar de tomar, pero pues no. Y el coro, que es un coro trágico, copetín, copetín, copetín. Este tipo de cosas son las que constituyen el que tanto es tantito. Claro. Porque es muy de claro, más la puntita, aunque después de 30 años de liberalismo, pues ya uno lo oye casi como una vaselina, ¿no? Ya no la vamos a meter doblada, que resulta que parece que causa escándalo, pero esa es otra, ya estamos viendo muy, estamos yendo lejos, y estamos en el peligroso punto en el que si lo cruzamos, todo eso se la posibilidad de empieza a generar volviendo al que en Armando Ramírez decía Noche Califas, para seguir con la línea. A mí me tocó ver a Tepito Arte acá, que primero fue un encuentro hasta donde entiendo literario y plástico, ¿no? Y que fue una efervescencia cultural. Eso lo dice en alguna entrevista, ¿no? Que llevaban escritores, metieron a Carlos Monsiváis en un ring, creo que con Fernando Marcos, una cosa así, me parece que sí, Monsiváis. Sí, Monsiváis sí, pero no recuerdo el otro. Y lo juntaban, ¿no? Con un cronista y arriba de un libro, y hacían conciertos, y decía cuentos. Y él era el que se dio cuenta que la tampoco dio mucho real, o tanto real, ¿no? No es, ya me succiono al barrio y me voy a venderlo a dónde. Es una especie como de flujo que va y regresa y sigue abre ahí y se va expandiendo, porque lo que hasta donde se quedó pendiente o es trabajo que saldrá, así como sorprendió que apareciera Miguel Sergio meses después del muro, supongo que saldrá esa crónica que está haciendo de los otros barrios de Tepito que es en los que se quedó, porque antes estaba la novela de la Rosumazo, En la feria del libro. ya enfermo, entero, espiritualmente y lúcido hasta más que nunca, diría yo. Déjame, ¿no? Qué curioso que su último libro publicado en vida se llame. Sí, escuché yo la parte de las presentaciones ese, que hablaba de una serie de un personaje técnicamente autobiográfico, ¿no? Un escritor que hablaba de sus encuentros o sus vivencias con mujeres, y decía, este tema tiene que ver como cuando tienes una pareja y se enoja, es una chingada, entonces dice, la mujer casi siempre dice, déjame, entonces aquí viene el nombre del libro y dice, lo peor es que si vas, ¿por qué me dejaste? Los finales son de todo, ¿eh? Porque también fue director, no hemos dicho, hasta entre directores, es decir, a muchos de chick flicks no les caería mal echarse el medio, y claro que dirigió. Ahí, por ejemplo, tiene el guión del Rey de los Taxistas. Claro, ya era la etapa, de la etapa del cine de ficheras, producido por Videocine, Carlos Amador, con las actuaciones estelares de Maribel Guardia y el maestro Luis de Alba. Entonces, yo me acuerdo de la película, bueno, no era, es que de eso se trata hoy, ¿no? No estamos hablando de las calenturas de Juan Camaney que hacía Luis de Alba con la princesa Lía y con Lorena Herrera, cuando parecía que no era de este mundo. Bueno, ya sí parece que no es de este mundo por otras razones, pero el Rey de los Taxistas tiene una observación de mostrarte una lógica que ya quisiera el pinche Legón, o sea, ¿en qué acaba? Finalmente truenan porque él no deja de hacer pendejadas y Maribel Guardia ama a Luis de Alba, ¿no? A
Juan Camané. No la vi, no la he visto. Al final termina y se ve a la 8. Pues al final que la he visto. Es que frase final, ¿Qué dice la frase? puedo decir la Sí, frase sí, spoiler, sí, por a ver. solo quiero. Y ahí te va algo de eso. Tengas en ninguna cosa porque te quiero pedir algo muy importante. Y ella, ¿qué? Pero es algo muy importante. ¿Qué, Juan? ¿Qué? Dime. Pero es muy La así, muy persona que va a importante pedir para el mí. matrimonio, sí. ¿Qué? ¿Me traes 2 videocaseteras y una? ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que le estaba viendo con mi hermana mayor, con Marta, bueno, mi prima hermana, y está en esa porquería, güey. Y yo estaba, y se queda a ver conmigo el momento de, pero ¿qué me va a hacer emoción como que no me, el pinche naco este le va a decir que si no me la veía, que trae 2 videos, y me dice, ¿qué sabía que hacía esa mierda, ¿no? Pues no está muy lejos del macho mexicano, Claro. o sea, Vamos, en esa época, si ibas para allá, pues sí, tremenda licencia. Aquí no había, que era fácil y conseguir. tú las pagas, güey, ¿no? O sea, luego de abono. Entonces, bueno, ese guión está en una especie de vacío que también hay de esa alta cultura, aunque se vuelve una cultura de uso mal el término, está yendo a ese ciudadano, a esa zona. Por eso hablaba de Javier Velasco, ¿no? O sea, Javier Velasco lo puede hacer muy bien, en serio, que él tiene una banda llamada Caifanes. Ya niegan esa Sí, sí, una firma ahí, fue muy chistoso. Ahí anda la serie de fotos, ¿no? no quiso dar. No, sí quiso, pero es como, no existe. Ahí él vivió la banda internamente, intrínsecamente, ¿no? Pero él era un chavo bien, no era un chavo nice, pero era un chavo bien. Y su Luna llena en las rocas es maravillosa. Creo que esa crónica es así, de las mejores de la vida nocturna en México. ¿Ah, sí? Eso. Luna llena en las rocas. Solo Diablo, bueno. Yo recuerdo en una ocasión que hizo una cápsula, que creo la vi en el canal Juan. Está hablando de la colonia Guerrero, no nada más de Tepito. Pero fue muy gracioso porque ese tipo de palabras que siempre utilizaba y con ese doble sentido, que pues, sí entendía algo de lo que dijo porque era muy fino, no insultarte, ni imaginabas. Pero sí, él deja muy claro que la colonia Guerrero fue la mera mar de intelectuales reales. Ajá. Así lo dijo. Ajá. Sin sernos malditos. Pues tenemos a nuestros malditos. A Danelli yo lo consideraría en buen momento de su trayectoria un maldito. Muy filosófico, un grandioso escritor. Pero siguen, ahora sí están del lado del ¿cómo se llama? El santo, allá el Puebla, allá con el Roma, este restaurante. Bueno, todos andan ahí en el ajo como intelectual. Y a lo mejor tú lo ves en la tele y era como el Guaso Olivares, ¿no? O sea, era como muy real, pero al mismo tiempo era, ¿qué onda, no? O sea, la tele también se atreve sin exponerlo, o sea, dándole una voz. No era como, vamos a reírnos de este güey. Claro. Él le valía madre como va. Y se ganó respeto con todo eso, ¿no? De esa manera que no es. Hizo nicho. Hizo nicho y él menciona, ¿no? Que cuando lo mandan a hacer notas a la calle, se vende y que tenía un
Camarón, me parece que era que le gritaba. Y Era muy malo con él, decía que Sí, apuraba y dice, pues así fui aprendiendo, porque este era un paciente, no ese camarógrafo. Fue con el que empezó a aprender, ¿no? ya se aprendió, ¿no? Y que también creo que el 1+1 lo hace repetir. Se cansó también, ¿no? Que dijo, a ver, esto es lo que es. Esto es lo que es. Claro, porque no era un reelaborador de la filigrana, lenguaje que, digo, si me cae que lo digo con toda seriedad, si un maestro, si un delito vaya a la academia a buscar la lengua, porque no hubiera podido estar en la universidad. Digo, en contacto de los años de los que se han ido, pero claro que cabía, y tampoco es algo que no, o a lo mejor hubiera muy interesante, es línea directa, o sea, sobre el lenguaje de lo no figurado de la comunicación, ahí, de a pie, que está transformando, ¿no? La lengua hablamos de la castellana, y además estos personajes tienen, así como decimos, cultura pura, ¿no? ¿Qué hablamos con eso? Cultura. ¿Qué hablamos? Decimos, queremos cultura. Él es precursor del programa del Canal 11 que se llamó Hoy en la Cultura. Y ahora se llama, eso sería Noticias 22 de ahora. Y Hoy en la Cultura era ¿cuál cultura? La oficial, la institucional, la hegemónica, no todo es lo mismo, pero están del mismo lado. Y la cultura popular, ¿es la cultura de masas? No. Si nos vamos así hablando de la Edad Media, por ahí que mencionaba, pues está Bakhtin, ese lo vimos respetar. La cultura popular en la Edad Media, un análisis de Pantaleón de Rabelais, Edad de Carnaval. ¿El carnaval qué es? Pues es el doble bajado, pero no al revés. Después de las ideas de la modernidad, es el mundo al revés, es el mundo triplar, ¿no? Más bien. Pero los zapatos van en la cabeza en el carnaval, ¿no? Aquí traes el sombrero. Como Javier Burruchaga, la orquesta montada. Lo carnavalesco, lo deforme, tiene que ver con el fondo, no con el secretario de Educación, con el fondo tal cual. El que no sabía leer. O con el de, si es, o con el otro, el de la anticorrupción, o con todo, con el mismo presidente. La cultura popular fuera de un hegemón, en ese caso secular de la iglesia, ¿no? De que prácticamente la iconografía volvió a ser la egipcia, sagital, frontal, planos, no había dimensión. Entonces había una otra cultura que estaba repitiendo los ritos de la fertilidad, de la primavera, de la cosecha, de la siembra, y ese es el canal. Europita central, pues, pero también todo lo que analiza en Suiza, parte del Fassbender, como se diga, todos se disfrazan de lo que realmente son. Qué miedo, ¿no? Sí. Qué miedo. A las 5 de la mañana todos disfrazados de lo que realmente es. Y al día siguiente, entonces, esa idea se antoja también, ¿no? Esa cultura popular de la que habla Mikhail Bakhtin también la podemos ver, esta revisión que podemos tratar de encontrar de eso que ahora podemos decir, esto es la cultura que apoyará el Estado o la que queremos que apoye el Estado, la que estamos leyendo, o qué es cultura, o agarro un LP de los viejitos que el disco es cultura, Claro. ¿no? Discos Pueblo. El disco es pueblo. No, Discos Pueblo. El Discos Pueblo Disco era... Pueblo. ¿Quién era el director de Discos Pueblo? No recuerdo. El Disco Pueblo.
La música es cultura. Una epocota, ¿no? La música es cultura, el disco es cultura, cultura para todos. Bueno, agárrense de todos los eslogans, ¿no? Y entonces en esas muchas posibilidades de definición, bueno, pues, las marxistas, son las que uno puede identificarse, o cultura, y nos vamos hasta el folclore, y vamos a cultura que es cultura y mercancía, gestión, administración de empresas de entretenimiento, como enseñaban en el náhuatl, ¿no? Lo que enseñan en el náhuatl. Vamos a todo eso es que cultura. Todo este rollo que ahora es entretenimiento y que es información y no conocimiento y se confunde, cultura popular, por ahí, incluyendo, para una definición de cultura, el ámbito político, el que estamos, digamos, al menos en que uno aspira a estar, el actual director del EPC o encargado de despacho, como él se autodenomina, ha puesto en todas las librerías del fondo a disposición de todos la edición del concepto de cultura de Bolívar Echeverría. Entonces, vayan y échenselo. Porque entonces cultura popular, ¿qué? Pues, cultura popular precisamente es Armando Ramírez. Ahí es donde está la clave. Porque no sería cultura popular estrictamente. Sería contracultura, que es una oposición en términos eso no está mismo. Y las dos confluyen, tanto esto de cultura popular pasa por ahí, no es contingente a la definición, pero no es estrictamente una referencia de la definición. De adorno, cultura crítica y cultura afirmativa. Es interesante, porque entonces están en unos rollos sí, que implican mucho contexto, ¿no? Así, ubicarse bien subjetivamente, pero como dice la doctora Campos, no es cuidar. Sí, ¿no? Entonces, saliendo Armando Ramírez en la tele con Esteban Arce, pues, cultura afirmativa. Y con todo el cuidado, Claro. aunque está hablando de cultura popular. Contracultura es un punk de Catepec que vende en el Tianguis del Chopo, no va a salir con más, Claro. ¿no? O sea, guardar las proporciones de todo a todo. Entonces, es referencia a un barrio. Claro, las grandes empresas de entretenimiento, las televisiones, tienen su ancho marketing industrial, patrocinios, marketing y demás, ¿no? ¿A quién va dirigido? ¿A qué producto? ¿Qué aporte? ¿Qué temática? Digo, ahora ya están absolutamente esquizofrénicos todos y enfermos. Yo veo los guiones de televisión de ahora y realmente no me asquean porque tengo el estómago muy curtido, pero sí me asombran, ¿no? O sea, está muy cabrón. El control ideológico en Netflix me parece aterrador. O sea, sí es un nuevo y retorsión dentro de ya no digamos bien. Pero bueno, el Armando Ramírez de la televisión no es el Armando Ramírez. No estoy desdeñando para nada de la televisión. Qué bueno que el trabajo lo merecía. Pero ahí es donde entran estas diferencias, que es cultura crítica. Si nos vamos a la mata, o sea, el mismo Teodoro Adorno, pues la lana de la escuela de Frankfurt se hizo la sangre de los gauchos de Argentina, porque era papá de uno de los de la fundación de la escuela, y entonces del instituto, que fue antes escuela, y fue una lana con la que se patrocinó. ¿De dónde salió? Y Adorno decía, el pinche jazz es para los negros. Bueno, son aproximaciones, digamos, para el tema y el homenaje que estamos haciendo a Leo de Armando Ramírez. Y contraculturalmente, pues yo pienso que la albura entra en materia de lo contracultural, porque es una forma de defensa de clase.
lo exploró de otras formas y Guillermo Delgado hizo cosas muy truculentas con Cantinflas. Y cabe también, ¿no? Esas figuras tipo Delgado, Ismael Rodríguez rodó un guión de el papá de nosotros los pobres, ustedes los ricos, los aires, ustedes los fifís. No sé qué chingada sorprende, se llama lucha de clases, pero ahora resulta que es la división malintencionada, cuando pues uno puede leer el fifí, por ahí tengo un texto de esos punks, el grifí, ¿no? Del punk grifí, o sea, estamos hablando de los 80, del consejo, Déjate digo una cosa, muy curioso, porque he estado bloqueada ya repetidas veces en Facebook, que ya voy a cancelar, ya abrí otra. Me mandaste una invitación, ¿verdad? Sí, porque ya, que ya tengo miedo. Ya cancelé la otra cuenta. Estoy escribiendo y veo un comentario sobre los fifís y se me hizo muy risible, ¿no? Sin llegar yo a burlarme ni violentar a nadie. Pero resulta que de toda esa plática sale, porque no me preguntes, ¿qué vemos en televisión? Ah. Y dice, ay, es que Netflix ya, hablando de un programa en específico, es la nueva Rosa de Guadalupe. Y me pregunta, ¿qué opinas? Le dije, ¿qué es la Rosa de Guadalupe? Y me dice, ¿qué no ves televisión? Le digo, pues sí, me pregunta, le pongo, estábamos en los comentarios, le dije, pues me casi no televisión. En realidad yo nunca televisión. Pero me gusta la información del canal 22, en películas del canal 11, hace muchos años del canal 40, y me dice, qué aburrida es. Pero él es una persona que todos los días está queriendo disfrutar de que todo el mundo le palmadita por su intelecto. Ajá. Entonces tú no puedes agarrar y decir tan intelectual que no botar el suelo donde todos los demás humanos pululan. Ajá. ¿Qué es eso? Sí. Hay quienes vieron las ficheras, todas las películas. Y yo voy a decir que aquí y puedo decir que películas son horrorosas, pero y de ahí cambio mi léxico. Entonces, sí. Es secuencia en la que Jorge Rivero tiene cargada no sé quién que tiene siendo de cadera. La está sacando borracha y que es medio un shot. ¿Qué estás viendo? Son unas nalgas de este tamaño y él... Presumiéndolas. Yo sí soy de los que... Maestro Güero Castro, ¿no? No el Güero Castro, cuñado de... No. Y mira, a lo que me refiero, él está criticando esta cultura y haciéndose en un escalón más alto. La torre de marfil, la gallina el huevo. Sí. Pero a fin de cuentas, él sabe de la Rosa, yo no sabía que era eso. Entonces debe decir que así como yo vi una película de las fichas, ya será un capítulo. Aquí compañeros. Todos son referentes, todos son referentes. Claro. Todos son referentes. Bueno, habría que entender por qué caímos por años. O sea, están pasando cosas sin salir del tema, pero finalmente ahorita
valdría la pena eso, ¿no? Tratar de hacer al menos en algún lugar, en algún momento, una proyección de lo que hizo en el cine Armando Mí, pues vale la pena. Pero en Tepito, o donde sea que ubiquemos la importancia, pero es importante lo que hizo. O sea, es una gran notación, ¿no? Es bueno a nivel federal y qué bueno que a nivel local se lo reconoce. No se le ha pasado con otra administración que hubiera hecho esta especie de juego. Claro. De juego de apropiación de este hombre, o sea, de volverlo a entender como parte de primero los pobres, digo, sin ponerlo como hombre de partido, pero pues estamos hablando de eso, ¿no? Y esa es la gran discusión. El programa de egresos de Santos, bueno, ya se nos fue este señor Ursúa, ¿no? Y es que tiene que dar el presupuesto. Estamos hablando de primero los pobres, estamos hablando del rey, estamos hablando más allá de clientelismo, más allá de lo que sea. No, que no nos den nada más, que no nos frieguen más. Y ahí tuvo que ver todo lo que pasa con la industria cinematográfica en la época de las ficheras y en las producciones de Carlos Vasallo y las producciones Calderón y todas esas casas cinematográficas de esas épocas y las estrellas. Ahora, en el canal 14, SPR está programando los años más cinematográficas ficheras y te encuentras con joyas como Me llaman Mike, con Alejandro Parodi, que tuvieron que ver la imagen de Sasha Montenegro, sale como la heroína y es tan padre de su personaje, y eso hizo que pudiera ser Parodi Mike y no que pudiera ser Pedro Armendáriz, hijo, ¿no? Que era mejor actor, y honestamente lo único que ha hecho actuar en la vida, no en el teatro, ya al final de su vida me parece que Pedro Armendáriz era un gran actor de teatro, pero en cine y al final de su carrera más un personaje, ¿no? Cadena perpetua. Lo querían para todo. Siempre se peleaban los estudios hasta donde sea. En ese otro periodo en el que el chiste eran Isela Vega, con todo respeto, la misma Sasha, ¿quién es más? La Angélica Chaín, Mamacita, Calle del Olimpo, ¿quién más les gusta? Ay, la contemporánea de Isela Vega, Meche Carreño. Meche Carreño, que bueno, lo que pasa. Anterior. Pues, no, yo creo que lo más fuerte de Meche se tenga. Sea como de poquillas ahí, por audio, eso se puede de los intentos de elección de Indio Fernández, ¿no? Intentos, porque ya eran intentos, ¿no? Ya era otra cosa muy rara con el color indio. Ya vamos a cerrar la charla de hoy. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos para ir a que nos andábamos desperdigando, pero bueno, ¿cómo se intentó, fíjate, ¿no? Reapropiar el barrio de Tepito por el Canal 11, por una especie como de los actores institucionales académicos de la cultura, un actor, director de Crónica de Castas y que hizo sus vídeos, vamos, despierto, hagan puntos, por favor. Y toda esta visión extraña y ajena de la delincuencia, del barrio, del barrio, de todo. El Señor de los Cielos, está en Colombia, ¿no? Está en Tepito. Y no, Tepito no es eso, no es eso. Como arte, ¿no? Las lomas no están llenas de gente, no limpia. Ni el Pedregal, ni esta unidad, ni nada, o sea, ni Ecatepec, ¿no? Entonces, me parece que hay que revisar primero y buscar librerías de viejo. A pronto, con 100 varos van a una librería de viejo y ya lo van a encontrar ahí. Yo creo que el Chinchín, yo creo que la quinceañera, hasta la Vela está una cosa maravillosa, formidable, que se llama La Tepiteada. La Tepiteada, que es la Ilíada. Es una parodia. Sí. Es una parodia
personajes. un doble rebajado, ¿no? Si quieres, no es lo mismo de los personajes. Entonces está antiloco. O sea, cada uno tiene su versión paródica y todo pasa en el barrio de Tepito y el incesto habla de pasión, guerra y celos y amor, ¿no? Claro. O sea, yo le Como recomendaría historia la griega Tepiteada. completamente. Pues ¿por qué no hacemos la Tepiteada con los de Tepito? ¿Por qué les tenemos que ir a colonizar con actores de quién sabe dónde para decir a los espectadores que paguen 500 pesos? No, pues es todo cariño y respeto a la productora de lo que fue ese horror. Creo. Está. Pero bueno, Pequeña para quien tenga todo eso, ¿no? La serie esta, si las casas son las no se puede visibilizar diciendo yo soy el invisible. No estoy haciendo nada. Cada quien tiene un derecho crítico. No puede ser enajenar el derecho a la crítica, a la lectura, ¿no? Desde ahí hay que leer a Armando Ramírez, porque el juego del lenguaje, el México que retrata, la realidad universal en cada uno de sus textos, la forma en que su generación prácticamente son él, valga la exquisitez de los que hagan cronología literaria de la historia de México, bueno, Luis Zapata, ¿sí? De Armando Ramírez, con la pura colonia Roma. Claro, ahí ya hablamos de literatura gay, pero también estamos hablando ese libro no lo encontraron. ¿No las encontré el libro? El libro de la colonia Roma. Me cago en varias Libros libros de lo viejo. localizo. En Girones de Luis Zapata es extraordinario. Extraordinario así. Me refiero a las generaciones. Y que bueno, pues tuvo una presencia importante en los medios. Tuvo una presencia importante como un tipo que pues, se consagró. O sea, pues, fue un ratón de nadie, ¿no? Y un cuate, no sabes que platiqué con él en las oficinas de Universal, que es donde, bueno, unas oficinas anexas de Universal, que era donde está Efecto TV, no pertenecían como tal, pero pues, un carnal que estaba ahí pues, comiendo, cabuleando, y que tomarte un café con él, ya no digas un licuado, ya no digas un puro, era una delicia, que no estabas con la oportunidad de un momento de la con los sí, ¿no? Noche de Califas, fue una obra Es indispensable leerse Chichín el Teporocho. Chichín el Teporocho, Cizañera, Quinceañeras. Noche de Califas, el último, la tepiteada. La tepiteada es La tepiteada. Okay. Y ahí se quieren jalonear las neuronas malamente con Luis de Alba y Maribel Guardia en el Rey de los Taxistas. Está en YouTube. No es una película total porque no es una peli de encuadrar, eso es como un como video home procast, pero sí está en 35, pero ya quién sabe qué onda, el lenguaje cinematográfico ahí. No sé quién dirigió esa barbaridad, no fue Carlos García Gran, no sé quién lo hizo, pues mis respetos de todas maneras. Ahí está. Ahí va. Y muy importante, Tepito Arteaca. Ahí está, Tepito Arteaca sigue ahí, está hablando de cultura visual, cultura de masas, que no es, sino cultura popular, que sí es, historia de la cultura popular contemporánea en México, movimientos culturales, pues Tepito Arteaca no es lejano al Cleta, o sea, son muy cercanos. Bueno, la fundación contra Luis Sabino y Héctor Arce es el director de ese sector de la UNAM y bueno, se nos mucho bien Enrique Cisneros, ¿no? Entonces, no son lo mismo, pero son muy cercanos esos movimientos y los herederos de ambas buscándose, unos más desde lo directo en defensa del
Leto también, porque no, como Farseu, decía Leo, es el personaje que no es, que está jugando, que no se actualiza, está complicado, o sea, no logra ser un personaje cabaret, y por ni de revista y por están los capítulos acá, y siguen sobre la historia del algo y siguen sobre cosas, unos montajes célebres en una versión teatral fue el protagonista, el más ni menos que el Flaco Guzmán, ya vestido con un traje impecable de rojo, un pachuco medio niego. Entonces esa noche a mí me encantó, es bueno, hasta ganas de volverla a contar. Está Armando Ramírez ahí, yo creo que no se desaparece, pero para nada. Y Tepito y cada barrio, ahora con la gentrificación y ahora con todo lo que, como dicen por ahí en el hotel, ya se fue la cosa, ¿no? Con los megaproyectos y con toda la defensa del territorio y tantas organizaciones de resistencia civil que hay, pues vale la pena ver de dónde venimos desde esa otra resistencia que es la resistencia del día a día, de vivir cada día por lo que se puede y sobre todo con lo que se habla, con lo que gracias a lo que haya sido, a los años del barrio Bravo existió un Armando Ramírez, ¿no? Y hasta siempre al Armando. Entonces fue el gran homenaje aquí del maestrazo Alexandro Guerra. Siempre a la hora de los aplausos. Un minuto más para que nos digas si te vas a visitar ahora. Gracias, bueno que me acordaste porque ya No no lo eso editan. Vamos a hay 26 de julio, viernes, de la tarde, línea dorada, ermita, en un espacio que hay específico para sonar, pero ya parte de la fiesta, como parte ya de la fiesta Cantares, que organiza la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, previo al concierto, a la visita que tendremos a llevar a Caetano Veloso, que será el día siguiente. Caetano Veloso con Oscar Chávez. Con Oscar Chávez, viene, me parece que son las nietas de Para. Bueno, Betty Servín, viene de las islas, y hay varias más bandas dentro de la Ciudad de México. Pero en el previo ahí nos vemos el 26 a las 3 de la tarde en Ermita Dorada, y el 20 de agosto en la exposición de casa que está en el Palacio de Bellas Artes, vamos a estar platicando a la tarde Lidia Margos y yo respecto a los personajes de la ópera de los 3 centavos de Vera que están en el mural de casa. Okay. Bienvenidos ahora sí que al Salaz. Ustedes, si hacen propaganda, lo ponen ahí en... Sí, claro, no, muchísimas gracias, y es un placer, y tenemos pendientes y se acumulan, ¿eh? Tenemos pendientes más charlas, y bueno, pues un placer estar nuevamente contigo. Igualmente, Estrazo. muchísimas Gracias. Gracias, Café, en esa casa tan bonita de la lotería mexicana. El Valiente, el Diablo, Y a la productora el Teporocho. Eva, que está siempre detrás de cámaras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a la productora, gracias Eva. Adiós.